En torno al tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco ha declarado como el Domingo de la Palabra, y nuestra diócesis de Cádiz y Ceuta organiza este año unas jornadas para profundizar en la Palabra de Dios. En este caso concreto, la charla que yo voy a dar va a estar centrada en el Evangelio de San Marcos, porque este año, en el ciclo litúrgico, nos adentramos en el año B, y es un año en el que leemos el Evangelio de San Marcos con algunos fragmentos del Evangelio de San Juan, pero vamos a leer todo el Evangelio de San Marcos. La charla va a estar dividida en tres aspectos: los aspectos que tienen que ver con la autoría, con la comunidad a la que se dirige Marcos, con la fecha, con el lugar; luego aspectos literarios, en los que vamos a ver cómo está estructurada, el lenguaje, algunas cosas interesantes de cara al punto de vista literario; y una tercera parte que tendrá que ver con los aspectos teológicos. El Evangelio de San Marcos, comenzando con los aspectos del Génesis, de la autoría, del lugar donde se compuso, las comunidades a las que van dirigidas, el autor, el testimonio más antiguo que tenemos de este Evangelio lo encontramos en Papías, que según San Ireneo, tal como lo transmite Eusebio, fue discípulo de Juan y compañero de Policarpo, ¿no? Vivió entre los siglos I y II y llegó a ser obispo de Hierápolis, en Frigia. Nos va a decir Papías que este Evangelio, la autoría, se refiere a Marcos, un tal Marcos que fue intérprete de Pedro, y que escribió con exactitud, pero sin orden, todo lo que recordaba que el Señor le había hecho o había dicho, ¿no? Porque él no había oído ni acompañado al Señor. Marcos no es discípulo del Señor, sino que es seguidor de Pedro y de Pablo. Es compañero también de viajes de Pablo, porque parece ser que Juan Marcos era pariente de Eusebio. Tenemos igualmente testimonios del siglo II, de San Justino y de San Ireneo, donde nos van a decir tal cual: tras la muerte de Pedro y Pablo, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Y luego también encontramos en Clemente de Alejandría otro testimonio donde nos dice: habiendo predicado la doctrina públicamente en Roma, sus oyentes invitan a Marcos a que pusiera por escrito todo lo que había dicho Pedro. Y Marcos lo hizo. Llegando esto a su conocimiento, Pedro no desaconsejó en ningún momento ni lo impidió, sino que al contrario, le animó a Marcos a que escribiera todos los hechos y dichos que recordaba de Jesús. También encontramos en Orígenes otro testimonio en donde dice: el Evangelio según Marcos, compuesto según lo que le había enseñado Pedro. Por tanto, no cabe duda que este Evangelio es de un tal Juan Marcos, como digo, pariente de Bernabé y conocedor y acompañante también de Pablo en sus viajes apostólicos. Eso lo podemos confrontar en la carta a los Colosenses, capítulo 4, donde vemos que Marcos y Bernabé acompañan en ese primer viaje apostólico de Pablo. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Posteriormente irá con Bernabé a Chipre y más tarde podemos verle de nuevo junto con Pablo. Eso lo vemos también en la carta de San Pablo a los Colosenses, como he dicho antes, y también lo veremos con Pedro y lo podemos confrontar en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Esto es lo que comúnmente se admite, que un tal Juan Marcos, ya conocido como Marcos, escribe el Evangelio que hoy conocemos como según San Marcos. En cuanto al lugar y la fecha, de los testimonios ya que he citado anteriormente, se deduce que el lugar de composición es Roma. Es Roma. Está, claro que Marcos escribe en torno a un momento en el que hay grandes persecuciones por las alusiones a la destrucción del templo, y otros momentos del Evangelio de San Marcos. Deducimos que el Evangelio se escribe en torno al año 60, sobre los que surgen dudas de la fecha,
Clemente de Alejandría supone que fue escrito antes de que Pedro muriera, mientras que Ireneo afirma que fue tras la muerte de Pedro y de Pablo. Lo que hoy día se afirma es que hubo de ser escrito entre los años 60 y 70 y fue escrito y dirigido a unas comunidades que estaban sufriendo la persecución. Se está de acuerdo en afirmar que los destinatarios de este evangelio no son judeocristianos, sino son paganos, son cristianos paganos que venían del paganismo, que vivían en Roma, procedentes por tanto de la gentilidad. Y así lo demuestra al traducir, por ejemplo, vocablos arameos. No hay necesidad de traducir vocablos arameos ni semíticos a personas que conocen la cultura judía. Por tanto, son cristianos que proceden del paganismo, que no conocen el mundo judío, y por tanto vemos cómo San Marcos tiene la necesidad de traducir algunos vocablos, talita cumi, efetá, eli, la masa doctaní, ¿no? Son expresiones que San Marcos en su evangelio las traduce porque los destinatarios a los que va dirigido su evangelio no entienden de esos vocablos. Por tanto, tiene que explicar costumbres judías y esos vocablos que ellos no tienen ni idea. Que esos destinatarios fueron los de Roma se deduce en el empleo también de muchos latinismos. La alusión, por ejemplo, a Rufo y Alejandro en el capítulo 15, cuando ayudan a su padre, Simón de Cirene, a llevar la cruz, siendo así que ese Rufo probablemente es el que se cita en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 16, y sobre todo porque se deja entrever que los destinatarios pertenecen a una comunidad amenazada por la persecución, lo que cuadra con la Roma de los tiempos de Nerón. Esto es lo que luego le va a dar explicación, aunque lo explicaré después en la finalidad, en los aspectos teológicos, pero esto le va a dar mucho sentido a todo el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Nos encontramos ante una comunidad que está sufriendo la persecución. Y está sufriendo la persecución porque son seguidores de Cristo. Son seguidores de un nazareno llamado Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, y nada más que por esa razón son perseguidos, son martirizados. Entonces surgen humanamente las dudas, ¿no? ¿Me merece la pena seguir a este hombre cuando esto me está llevando al martirio? Estoy siendo fruto de persecuciones. ¿Me merece la pena seguir a Jesús? Eso comenzó a fraguarse en aquellas primeras comunidades a las que va dirigida este Evangelio de San Marcos. Entonces, la finalidad, como luego veremos, es convencer a aquellos cristianos que sí merece la pena, que ese Jesús de Nazaret tiene la verdadera identidad del verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Pero luego eso entraremos en la finalidad de este Evangelio. En cuanto a las fuentes, ahora nos centramos en los aspectos literarios. En cuanto a las fuentes, tenemos testimonios antiguos sobre este Evangelio en que aluden a que San Marcos, como compañero e intérprete de Pedro, así lo llama Papías, Ireneo, Tertuliano y San Justino, denomina a este Evangelio como las memorias de Pedro. Prácticamente todas las fuentes que tiene Marcos, porque no conoció a Jesús, son los dichos, los hechos que les ha contado Pedro. De hecho, que en los testimonios antiguos se ha citado este Evangelio como las memorias de Pedro. Una fuente, pues, de este Evangelio es, sin duda, la predicación de Pedro. Todo lo que Marcos escucha de Pedro, todo lo que Pedro ha ido predicando en Roma, pues Marcos lo memoriza y las comunidades de Marcos pues lo recogen por escrito hasta que se compone este Evangelio. Taylor precisa una serie de pasajes que tendrían esta procedencia. Junto a esta fuente petrina, pues hay que colocar otra fuente que sin duda pues están ahí, ¿no? Dentro de las tradiciones escritas, llegado a las manos de las comunidades de San Marcos y sobre todo pues datos orales que confirman que esta obra pues no solamente se centra en la predicación de Pedro. Algunos hablan de una doble edición de Marcos. Bien, en cuanto a la estructura, según el testimonio de Papías, que hemos citado anteriormente, Marcos, dice Papías, escribió sin orden.
Es decir, Marcos no escribe con un orden pensado, no escribe con una cronología. ¿Acaso, guiados por este juicio y por su breve extensión, este evangelio durante mucho tiempo fue considerado como el evangelio pobre del resto, ¿no? De hecho, bueno, pues ni la liturgia ni los comentaristas se preocupaban mucho del evangelio de San Marcos, ya que se le tomaba como si fuera el resumen del evangelio de Mateo o el evangelio de San Lucas, ¿no? Y todo lo que se podía encontrar en este evangelio de San Marcos, bueno, pues ya lo tenían los otros, y hablaba con creces los otros evangelios. Pero sin embargo, a partir del siglo pasado, al darse cuenta de que el evangelio de San Marcos cronológicamente es el más antiguo, pues se ha convertido también en el más estudiado. Aunque en la Biblia no aparece en primer lugar, porque el orden sería Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, pero sin embargo Marcos es el más antiguo de los 3 evangelios sinópticos, bueno, y de los 4 evangelios, pero de los 3 sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas, Marcos es el más antiguo, como hemos dicho, escrito en torno al año 60, del 60 al 70, y de Marcos beben Mateo y Lucas, aparte del material propio de Mateo y del material propio de Lucas y de la fuente Q, pero la fuente original de los evangelios sinópticos que bebe Mateo y Lucas es Marcos, es la fuente más antigua. Sinopsis significa, bueno, pues igual, ¿no? Leído de una vez, por eso se llaman sinópticos, porque prácticamente son iguales, tienen la misma estructura, el mismo orden, y siguen el mismo esquema. Este es quien inaugura el Evangelio de San Marcos, el género literario al que llamamos Evangelio. Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio de San Marcos, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio de Jesucristo porque Jesucristo es la palabra de Dios, es la buena noticia. El Evangelio no es de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas. Según San Marcos, catá Lucas, pero no es del evangelista, es de Jesucristo. Nosotros lo que leemos es un evangelio según el evangelista, pero la autoría es el propio Jesucristo, porque Jesús es la buena noticia. Pero sin embargo, como digo, San Marcos será quien marque la pauta a los otros evangelios sinópticos en la estructura general del libro. Salta a la vista una división de carácter geográfico. El Evangelio de San Marcos podríamos decir que se divide en 2 partes. La primera parte, que sería toda la predicación en Galilea, y luego la segunda parte, la subida, la predicación, muerte y resurrección en Jerusalén. Por tanto, serían 2 partes. Esa es una manera de estructurar el Evangelio. Hay otras muchas, pero bueno, no deja de ser una división de carácter geográfico que podría estar sugerida, como digo, por esa predicación de Pedro, quien destaca como momentos cruciales de la vida pública de Jesús, primero, esa predicación en Galilea, principalmente en Cafarnaúm. Cafarnaúm sería el lugar donde el Señor pues desarrolla el 60-70% de toda su predicación, de toda su misión, de toda su vida pública. Por tanto, toda la predicación de Galilea podemos encuadrarla en ese espacio abierto donde se desarrolla el anuncio del reino de Dios. Y luego, la otra parte, como digo, sería esa subida a Jerusalén. La otra parte sería toda la predicación en Jerusalén, que no olvidemos que es el centro de oposición contra Jesús. Ahí es donde ya empieza a fraguarse esa oposición clara a Jesús, que lo quieren pues quitar del medio y finalmente, como sabemos, termina ajusticiado en la cruz. Aunque ya desde los capítulos primeros, capítulo segundo y tercero, ya vemos cómo los fariseos ponen en duda prácticas de Jesús y de sus discípulos. Por ejemplo, el capítulo en el que los discípulos están arrancando espigas, o la curación del hombre de la mano paralizada. Eso ocurre ya en los capítulos 2 y 3, ¿no? de San Marcos. Pero vemos cómo Jerusalén va a ser el centro de oposición grande
contra Jesús y el momento en el que se da la muerte y la resurrección. Por tanto, Marcos divide su evangelio en dos grandes momentos: la predicación en Galilea, que ocuparía los capítulos del 1 al 9, versículo 50, y luego la subida con la predicación, muerte y resurrección en Jerusalén, desde los capítulos 10, versículo 1, hasta el final del evangelio, capítulo 16. Paralelamente a esta estructura, como he dicho antes, hay muchas maneras de estructurar el evangelio. Pues paralelamente a esta estructura de carácter geográfico, Galilea y Jerusalén, se proponen otras muchas divisiones de acuerdo con la intención que se le quiera atribuir. Son muchos los que consideran, por ejemplo, un punto de inflexión la confesión de Pedro. La confesión de Pedro en el capítulo 8, 27, cuando le pregunta el Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido. Ese sería un punto de inflexión con los tres grandes puntos de inflexión en el que luego entraré cuando desarrolle la finalidad teológica de este evangelio. Uno sería el comienzo, el versículo 1:1, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Otro punto que dividiría el evangelio en esa estructura en el que estamos desarrollando la identidad de Jesús, que sería el versículo 8:27, tú eres el Mesías, la confesión de Pedro, y luego el otro punto, ya al final del evangelio, sería la profesión de fe del centurión a los pies de la cruz. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por tanto, el primero es en boca del evangelista, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La segunda sería en boca del discípulo primado, Pedro, que sería tú eres el Mesías. Y la tercera sería de un pagano, de un romano, en boca de aquel centurión que está al pie de la cruz, que dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esa otra forma de estructurar el evangelio. La primera parte, por tanto, supondría una revelación progresiva para convencer, como decía antes, a aquellos cristianos que están siendo perseguidos que ese Jesús nazareno es el Mesías. Por tanto, es una revelación progresiva del misterio de la mesianidad de Jesús. Y la segunda, pues sería la revelación como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que a través de la muerte llega a la resurrección, que se va a dar en la cruz. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Para otros, fundamentalmente, es un drama. Y es un drama, Jesús, el incomprendido, Jesús, el que es rechazado por los hombres, pero glorificado por Dios. Por tanto, esta variedad de divisiones, esta variedad de interpretaciones, lo que deja en claro es que fuera de la división general en dos partes de carácter geográfico, es muy difícil descubrir otro tipo de estructura en la intención de Marcos. Lo que es claro es que todo el Evangelio de Marcos es un desarrollo, es llevar al lector a comprender la identidad de Jesús, a hacerle ver que ese Jesús, el Nazareno, al que siguen, es el verdadero Mesías, en el que se cumplen todas las promesas mesiánicas y es el Hijo de Dios. Y lo vemos en las distintas confesiones de fe, y tanto de Pedro como del romano al pie de la cruz. Para terminar con los aspectos literarios, pues el estilo de este evangelio es un estilo, podríamos decir, muy sencillo. De su estilo hay que decir algo que puede parecer contradictorio. Por una parte es muy sencillo, podríamos decir incluso que es pobre, pero al mismo tiempo está dotado de una gran viveza y gran realismo. En cuanto al griego, el griego que utiliza es un griego de la koiné, un griego muy sencillo, muy limitado incluso en vocablos, no es como el de Mateo o Lucas, pero sin embargo, como digo, este evangelio cobra de gran dramatismo, de gran realismo, de una gran viveza, y es verdad que el vocabulario es muy limitado y la sintaxis es muy simple, a veces incluso incorrecta, pero el empleo del presente histórico pues le va a dar un gran realismo a lo que es
el estilo del relato y de la narración. Su narración es muy esquemática en la mayoría de los casos y se reviste de gran vivacidad, hasta incluso de mucho dramatismo, ¿no? Pasar del Evangelio de Mateo al de Marcos es como salir de una iglesia para contemplar la naturaleza, va a decir León de Dufour. Bien, pues terminaríamos la segunda parte de esta charla que se centra, como hemos visto, en los aspectos literarios, para entrar ahora en los aspectos teológicos. En los aspectos teológicos lo he dividido en lo que es la finalidad del Evangelio de San Marcos, que ya he ido citando algunas cosas durante esta intervención. Luego, los títulos cristológicos, me voy a centrar en lo que es la cristología, y luego también me voy a centrar en lo que es la soteriología, es decir, la misión de Jesús, un tema importante que es el reino de Dios, y luego una pincelada breve de la escatología. Bien, Marcos, podríamos decir, es el menos teológico de los 4 evangelios. Vamos a ver, más que con discursos y teoría, San Marcos enseña con hechos, con milagros de Jesús. Es el evangelio de los hechos y los milagros, más que discursos, por ejemplo, como el evangelio de San Mateo, los grandes 5 discursos en los que se estructura, o teoría, no es muy teológico, sino que, como he dicho, es un texto muy dramático, con mucho realismo, y por lo tanto se centra mucho en lo que son los hechos y los milagros. Es el evangelio más cercano a los hechos, ese evangelio más realista, por eso se le ha llamado el evangelio antes de Pascua, es decir, que es el menos influido por el hecho de la resurrección. Se centra mucho en la vida y en la figura de Jesús. Es el que más nos presenta a Jesús visto con los ojos que le dieron antes de los acontecimientos pascuales. El primer punto de los aspectos teológicos que quisiera desarrollar es la finalidad. Me gusta mucho entrar en la finalidad. Ya he dicho los 3 puntos de inflexión del Evangelio de San Marcos: 1.1, el capítulo 8, la confesión de Pedro, y el capítulo 15, la profesión de fe del pagano. ¿Qué pretende el Evangelio de Marcos? Muchos lo ven como una respuesta a una gran pregunta, y la pregunta es clara y sencilla: ¿quién es Jesús? ¿Quién es verdaderamente Jesús al que seguimos y por el cual estamos siendo perseguidos? No olvidemos que una de las persecuciones más sangrientas fue la de Nerón, que fueron pues las que sufrieron los cristianos a los que está dirigido este evangelio. Y la respuesta que él quiere darnos es clara y se ve en el versículo 1.1. Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta respuesta, además de los 3 puntos de inflexión que he citado, vamos a ir encontrándola explícitamente en momentos clave del Evangelio de San Marcos. Aquí he señalado algunos. Uno es al comienzo, en el versículo 1.1. Otro momento clave en el que se desvela la identidad de Jesucristo es en el momento del bautismo. A continuación, en el versículo 11, capítulo 1, versículo 11, en el bautismo, vamos a leer: tú eres mi Hijo amado. En voz del Padre se escucha: este es mi Hijo amado, el predilecto. Otro momento va a ser la transfiguración, con unas palabras muy parecidas. Este es mi Hijo amado, en el capítulo 9, después de la confesión de Pedro, cuando dice: tú eres el Mesías. Ante el Sanedrín: ¿eres el Hijo del bendito? Sí, yo soy. El ego sum de Jesucristo en el Sanedrín, en el capítulo 14, de los versículos 61 al 62. Y otro, que lo hemos citado antes, que me parece muy importante, es la confesión de fe del centurión. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Por tanto, Marcos guía progresivamente a los lectores a hacer la misma profesión de fe. Esa profesión de fe que el romano soldado hace al pie de la cruz. La verdadera identidad de Jesús solo se descubre en la cruz. Solo se descubre en la cruz. Jesús es el Mesías, pero es el Mesías crucificado. Es a los pies de la cruz donde el romano va a decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios.
En cuanto a la cristología, varios son los títulos que Jesús recibe a lo largo del Evangelio. Los más frecuentes y significativos, aparece 81 veces, son Jesús, ¿vale? Es el Evangelio que más acentúa la condición humana de Jesús, destacando las diversas reacciones de sus sentimientos, por ejemplo, la compasión, la ternura, la angustia, la indignación, y no se ha preocupado de atenuar o disimular dichos o hechos desventajosos para Jesús, ¿no? Cosa que sí harán otros evangelistas. Otro título importante que aparece en el Evangelio de San Marcos 14 veces es el del Hijo del Hombre. Este es el título con el que Jesús se autodefine a sí mismo. La expresión procede, como sabemos, de la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, principalmente del profeta Daniel, y viene a significar sencillamente hombre. Destaca, el carácter mortal y limitado del ser humano frente a este empleo corriente de la expresión. Pues la encontramos, como digo, en el profeta Daniel, capítulo 7, ¿sí? Con el Hijo del Hombre trascendente, a quien se le da ese poder eterno. La aplicación, por lo tanto, de este título de Hijo del Hombre a Jesús se balancea en estos dos sentidos. Una vez se subraya lo que sería esa condición humilde, esa condición de perseguido, de hijo del hombre, de varón de dolores. Comenzó a enseñarle que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho. Tras la confesión de Pedro, pues hace el anuncio de la pasión. Y otras, pues tiene una condición gloriosa: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, en el capítulo 14. Otro título va a ser Cristo, Mesías, ungido. La palabra Mesías es una palabra hebrea que, traducida al griego, es Cristo, ungido. No es Jesús quien se lo da a sí mismo y solo lo admite en momentos solemnes. Uno es, como vemos en el capítulo 8, en la confesión de Pedro, o ante el Sanedrín, y evita que se lo llamen. A esto obedece el llamado secreto mesiánico, que se va a dar a lo largo del Evangelio de Marcos, que es esa reiterada prohibición manifestada a lo largo de todo el Evangelio. Es una prohibición por parte de Jesús de que sea manifestada, pues, esa mesianidad. Ha podido ser un recurso de composición por parte del evangelista San Marcos. Otro título que aparece en el Evangelio de San Marcos es el de Hijo de Dios, que aparece 5 veces. Es el título inicial, y también el título final. El objetivo de San Marcos es descubrir que Jesús es el Hijo de Dios. Para finalizar, los 3 puntos que me centro en esta parte teológica sería la soteriología. Si la cristología se centra en la persona de Jesús, la soteriología se centra en la misión de Jesús. Está indisolublemente unida a la cristología, y Jesús aceptó el sufrimiento y la muerte para cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Jesús ofrece su vida por rescate de muchos, ¿no? Como rescate por muchos. Eso lo vemos en el capítulo 10, versículo 45. Y al entregarla, queda convertida en la sangre de la alianza, el capítulo 14. Es decir, la misión es cumplir la voluntad del Padre, que es llevar al pueblo de Dios a la salvación. Es una misión salvífica, es el rescate por muchos, y esa sangre, por tanto, se convierte en la sangre de la alianza. En la gran realidad que ocupa el primer puesto de la predicación de Jesús es la predicación del reino. Y por tanto, esta penúltima parte sería centrarse en el contenido del mensaje de Jesucristo, que es el reino de Dios. Fundamentalmente expresa la nueva relación entre Dios y los hombres, instaurada por Jesús, y de los sinópticos se desprende que este reino de Dios es algo futuro, pero también es algo presente. Es decir, el ya, pero todavía no. Marcos acentúa sobre todo su carácter futuro escatológico. Es algo que ya podemos disfrutar aquí en presencia de Jesucristo. Y por último, y precisamente uniéndolo a este carácter futuro del reino de Dios y por tanto escatológico, pues Marcos es pues un evangelio
con un carácter marcadamente apocalíptico. Es decir, la parusía es objeto de la más viva expectación, ¿sí? Y subraya pues ese carácter espectacular. Media hora, como ustedes ven, es imposible entrar en más detalles del Evangelio de San Marcos. Yo he tratado, bueno, pues sintetizar al máximo y para que tengamos una visión de ese Evangelio que vamos a leer durante este año del ciclo B. Y que, bueno, pues que esta charla pues, al menos haya cumplido ese objetivo de conocer un poco más el mundo del Evangelio de San Marcos, ese Evangelio que vamos a tener la oportunidad de escuchar, de proclamar, de rezar, sobre todo pues de descubrir muchas cosas más que nos van a ayudar a saber quién es Cristo, pero sobre todo a ver qué papel ocupa en nuestra vida, ¿eh? El Hijo de Dios, Cristo, que quiere para nosotros la salvación. Muchísimas gracias, espero que esta charla haya sido, pues, os haya servido de ayuda a todos y nada, pues que disfrutemos de este ciclo B para adentrarnos mucho más en este Evangelio tan hermoso, tan realista, que nos va a descubrir tantas cosas de nuestro Señor Jesucristo.